Hola, bienvenido a otra historia. Si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora. Esto nos acerca y asegura que no te perderás ninguna de mis historias. Y por supuesto, si puedes, deja un like, ya que significa mucho para mí. Hoy compartiré algo que muchos podrían juzgar, pero, sinceramente, no me importa. La historia que voy a contar es algo que movió todos mis sentimientos, algo que todavía estoy tratando de entender. En ese entonces, estaba con Alfredo, un hombre gentil y atento, que me trataba de una manera única. Compartíamos un cuarto de alquiler, donde parecía reinar la tranquilidad. Alfredo me sorprendía constantemente con flores y poemas. No era el tipo de hombre que llama la atención a primera vista. Alto, de piel oscura y cabello largo, era el opuesto de los hombres con los que solía salir. Yo, por otro lado, era más bajo y robusto, pero había algo en Alfredo que me fascinaba profundamente, algo que ningún otro hombre había logrado despertar en mí. Antes de Alfredo, mi vida estaba marcada por relaciones intensas, pero vacías. Los otros hombres con los que me involucré eran como tormentas rápidas y furiosas, bonitos, esculturales, pero fríos por dentro. Eran atractivos, pero sus almas, vacías, eran como desiertos. Pasé por algunas relaciones pasajeras, y cuando me di cuenta, esas conexiones no significaban nada. Entonces Alfredo entró en mi vida, y con él, todo cambió. No era impresionante a primera vista, pero sus ojos, intensos como el océano, secretos, como si escondieran un abismo de sentimientos que deseaba explorar. Su sonrisa, tímida pero genuina, era como una llama que encendía algo dentro de mí. Alfredo y yo, poco a poco, nos fuimos acercando, como si nuestras almas estuvieran predestinadas a encontrarse. No había juegos, no había máscaras entre nosotros. Era simple, puro. Aunque no tenía mucha experiencia con la intimidad, eso nunca fue un obstáculo. Lo que realmente importaba era el vínculo profundo que compartíamos. Entonces, Alfredo me hizo una propuesta inesperada. Quería presentarme a su padre, don Gregorio. La madre de Alfredo había fallecido cuando él aún era joven, y fue su padre quien lo cuidó, educándolo con sabiduría y rigor. Acepté la invitación, aunque estaba nerviosa. No sabía bien qué esperar de don Gregorio, pero la idea de conocerlo me causaba una ansiedad inexplicable. Su casa estaba alejada en la periferia de la ciudad, en un lugar aislado, y el camino hasta allí parecía interminable. No podía dejar de preguntarme si él me aceptaría, si estaría a la altura de su mirada exigente. Finalmente, llegamos. La casa de don Gregorio era simple, pero encantadora, con un jardín exuberante que parecía invitar a la paz. Pero lo que realmente me paralizó fue cuando vi a don Gregorio por primera vez. Él era la encarnación de todo lo que Alfredo representaba, pero en una versión más imponente. A pesar de ser más alto que Alfredo, con casi 1,80 metros y 62 años, su presencia era avasalladora. Sus ojos verdes, profundos como un lago misterioso, me miraron de forma intensa, casi como si pudieran ver a través de mí. No sabía lo que estaba sucediendo, pero me sentí sumisa ante esa fuerza. Había algo en los ojos de don Gregorio que me hipnotizaba, algo que no podía controlar. Era el padre de Alfredo, y no debía pensar en él de esa manera, pero la verdad era que no podía evitarlo. Durante la cena, don Gregorio se reveló como un hombre culto, lleno de historias fascinantes, y con una presencia que opacaba a cualquiera a su alrededor. Sus manos, grandes y poderosas, se movían con una delicadeza que me dejó perpleja. Cada gesto, cada palabra, me hacía sentir pequeña, y al mismo tiempo, inmersa en una tensión que no entendía. Era físicamente imponente, pero su aura iba mucho más allá de eso. Era como si hubiera algo más detrás de su educación impecable y su experiencia de vida. Pero fue en sus ojos donde me perdí. Cuando me miró directamente, algo despertó dentro de mí, algo profundo y prohibido. Era como si él supiera, sin que yo tuviera que decir una palabra, lo que estaba sucediendo dentro de mí. Me sentía culpable, avergonzada, pero la atracción por él no disminuía. De hecho, parecía crecer con cada minuto que pasaba. Él era el padre de Alfredo, el hombre que me daba todo lo que necesitaba, pero por alguna razón, el deseo por don Gregorio comenzó a infiltrarse en mi mente, apoderándose de mí de manera obsesiva. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, donde las líneas entre lo correcto y lo incorrecto se desvanecían, pero lo que estaba sucediendo dentro de mí era incontrolable. Y eso, de algún modo, me aterrorizaba y, al mismo tiempo, me atraía aún más. Incluso soñaba con él, y eso me consumía. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de don Gregorio surgía en mi mente,
y me culpaba por esos pensamientos. Intentaba distraerme con otras cosas, pero era inútil. Él siempre regresaba a mis pensamientos, como si fuera un peso imposible de llevar. Algo dentro de mí decía que ese encuentro no había sido por casualidad, como si las líneas invisibles del destino estuvieran trazando nuestros caminos. Y de hecho, fue en una tarde soleada, una de esas que parecían sacadas de un cuadro pintado a mano, que lo inesperado sucedió. Estaba sentada en una cafetería, esperando a un amigo que, de última hora, tuvo que cancelar nuestro encuentro. Con el café ya servido y la tarde libre, decidí explorar las calles del centro de la ciudad, distraída con mi celular. Fue entonces cuando sentí una mano firme tocar mi hombro. Al darme la vuelta, mi corazón casi se detuvo. Era él, don Gregorio, con sus cabellos canosos y ojos penetrantes que parecían quitarme el aliento. Intenté sonreír, pero terminé tartamudeando como una adolescente frente a un ídolo. «¿Qué haces tan lejos de casa?», pregunté, tratando de mantener la calma. Él respondió con una simplicidad que contrastaba con el misterio que siempre lo rodeaba. A partir de ese momento, comenzamos a caminar juntos, y la conversación fluyó con la naturalidad de un río. No recordaba exactamente de qué hablábamos, pero estaba completamente cautivada por él. Sus palabras, sus historias sobre la vida, me atraparon de una manera que jamás esperé. Esa tarde, ese encuentro casual, cambió algo dentro de mí, algo que no podía nombrar, pero que, en el fondo, sabía que era importante. Y fue en ese momento que me di cuenta. Las historias son, al final de cuentas, fragmentos de nuestro propio destino, como si todo se estuviera alineando, como si las palabras de don Gregorio y sus gestos, incluso los más sutiles, formaran parte de una narrativa mayor, más compleja de lo que podría imaginar. Él me dio su número de teléfono con una sonrisa enigmática y me pidió que lo agregara en Facebook. «Si ya hablas con mi hijo, ¿por qué no conmigo también?», dijo, con una risa baja. «Vas a terminar siendo mi futura nuera». El bromista me dejó incómoda, pero, al mismo tiempo, había algo en su voz que me hacía ceder. Terminamos intercambiando contactos en Facebook, y no pude evitar preguntarme, ¿quién podría resistirse a un hombre que combinaba tanto misterio, delicadeza y fuerza? En los días siguientes, comencé a seguir las publicaciones de Alfredo en Facebook. Compartía poemas, citas de amor, fotos de nosotros, pero era el contacto con don Gregorio el que realmente me movía. A veces, me enviaba mensajes rápidos, solo para saber cómo estaba, como si estuviera siempre presente, incluso a la distancia. Pero lo que no podía controlar eran los pensamientos que empezaban a surgir, pensamientos prohibidos y oscuros que me consumían. Los mantenía bien guardados, tratando de no dejar que nada se notara, especialmente frente a Alfredo. Cuando me avisó que estaría fuera por unos días, don Gregorio, con su habitual amabilidad, me preguntó cómo estaba. Las conversaciones con él empezaron a alargarse hasta altas horas de la noche, solo interrumpidas por los breves mensajes de Alfredo. Todo parecía normal, hasta el día en que, sin querer, me vi frente a la casa de don Gregorio. La fachada antigua, cubierta de herencias familiares, parecía esconder secretos que apenas podía imaginar. Me quedé parada por un momento, sin saber qué hacer. ¿Qué le diría a Alfredo si supiera que estaba allí? Mi mente buscaba una excusa, cualquier justificación para explicar mi presencia. Pero antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió, y allí estaba él, don Gregorio, con una camiseta sin mangas y unos pantalones cortos de mezclilla, increíblemente atractivo. Mi voz falló, y apenas logré dar un buenas tardes. Hizo un gesto con la mano, como si me invitara a entrar. Seguí, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cuando cerró la puerta detrás de mí, una ola de nerviosismo me invadió. Estaba allí, dentro de su casa, y cualquier excusa que intentara inventar sería una mentira. Fue entonces que todo cambió. Se acercó rápidamente, con una firmeza inesperada. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, me agarró, me giró con fuerza, y sentí su cuerpo presionando el mío. El calor que me invadió fue algo que nunca había sentido antes. Un deseo intenso e irracional comenzó a consumir mis pensamientos, y ya no podía luchar contra él. Sin que tuviera tiempo para pensar, me besó con una intensidad arrolladora. Sus labios eran cálidos, firmes, y el beso fue tan profundo que me quitó el aliento. Mi mente parecía en blanco, y lo único que podía sentir era la urgencia del momento, el fuego entre nosotros. Estábamos al borde de la piel. Mi cuerpo temblaba de una manera incontrolable, y por un momento pensé que iba a desmayarme, de lo grande que era mi nerviosismo. Pero, poco a poco,
aquellos besos comenzaron a calmarme. Mi corazón disparaba con una velocidad aterradora, y en esa sala ocurrieron cosas indescriptibles. Una experiencia como nunca antes había vivido. Algo que, incluso ahora, me resulta difícil de expresar. Todo allí parecía pertenecerle. La forma en que nuestros cuerpos se conectaron, la manera en que realizamos cada fantasía oculta. Era como si algo nuevo y profundo hubiera sido descubierto en nosotros, algo que solo pudo haber emergido en ese instante exacto. Fue un momento de entrega, de descubrimientos, y en ese segundo no había vuelta atrás. En esa casa, ese día, dejamos que todos nuestros deseos más secretos salieran a la luz, y juntos exploramos una conexión que parecía haber estado guardada para ese momento único. Lo más intrigante de todo era saber que esa noche con don Gregorio no sería la última. Lo llevé grabado en el alma, como un secreto ardiente, imposible de borrar. El beso que selló en mis labios rompió todas las reglas, y en ese instante, mi corazón disparó completamente fuera de control. Mis nervios estaban a flor de piel, como si el mundo entero hubiera desaparecido, quedando solo nosotros dos, atrapados en ese momento. Al día siguiente, me llevó de vuelta a casa, y el silencio entre nosotros parecía casi palpable. Ninguno de los dos habló sobre lo que había sucedido, pero los recuerdos ardían en mi mente como brasas vivas. El beso, el toque, la pasión prohibida, todo quedó grabado, como una llama imposible de apagar. A pesar de eso, la vida continuó. El lunes siguiente, falté al trabajo y volví a la periferia donde vivía don Gregorio. Era como si la felicidad me estuviera esperando allí, en ese lugar. Cada encuentro con él parecía más intenso que el anterior, como si la danza entre lo prohibido y lo deseado se repitiera, cada vez más poderosa. Cada mirada furtiva, cada toque robado, solo aumentaba la llama que ardía dentro de mí. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Alfredo llamó. Dijo que venía en camino, a pesar de que le había mencionado que solo regresaría el miércoles, no el lunes. El pánico se apoderó de mí. Tenía solo 2 horas para borrar cualquier rastro de esa pasión clandestina. Corrí por la casa, recogiendo la ropa que había dejado esparcida, limpiando cada detalle para que no notara que había estado allí. Cada segundo era precioso, y mi mente trabajaba a 1000 por hora, llena de desesperación. Cuando Alfredo llegó, notó la tensión en el aire. Yo estaba angustiada, siempre pensando en el error que había cometido, en el secreto que estaba escondiendo. En ese momento, me sentí completamente dividida entre 2 hombres, 2 vidas, 2 versiones de mí misma. ¿Qué haría? Ese momento parecía asfixiarme. Estaba en una encrucijada entre el pasado y el presente, tratando de lidiar con la confusión dentro de mí. ¿Qué era correcto? ¿Qué era incorrecto? Sabía que las emociones más intensas nacían precisamente en el terreno prohibido, donde la culpa y el deseo se entrelazan. Es ahí, en ese espacio entre lo correcto y lo incorrecto, donde las decisiones se vuelven cruciales y el corazón se ve dividido. Ahora, queda saber cuál será el desenlace de esta historia. ¿Estaré atrapada para siempre en esta encrucijada? ¿Y tú, qué harías en mi lugar? Deja tus pensamientos en los comentarios. Quizás tus secretos resuenen en las sombras de la noche, así como los míos.